Vamos a ver ahora, dentro de nuestro tema, los aspectos e impacto sociológico con Jerjes Loaiza. Jerjes es licenciado en Sociología y abogado, magíster en Sociología con mención en Estudios Políticos y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de San Marcos. También es docente de la Universidad Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Ricardo Palma. Colaborador en diversas revistas internacionales en temáticas sobre criminología, educación, tecnologías de la comunicación, juventud, política y violencia de género. Te damos la bienvenida, Jerjes. No sé si nos escuchas bien. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me Sí, ve? perfecto. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Quisieras presentar algo? ¿Necesitas para...? En realidad no. Va a Perfecto, ser entonces con te bastante contacto escuchamos. visual. No te preocupes, perfecto. Entonces ¿Me te puede ver? dejamos a ¿Sí? Me Jerjes. escucha y se me ve, Sí, ¿no? se te escucha perfecto, gracias. Muy bien. Empiezo entonces. Adelante. Ok. Bien, muchas gracias. Agradezco bastante la invitación a tan importante espacio, eh, a la oportunidad de poder conectarme y contactarme con personas cuya labor es sumamente valiosa, como lo dijo el ponente anterior. Es muy importante que la solidaridad, la reciprocidad, que son valores tradicionales, bueno, son valores universales y además son parte de una tradición muy peruana, estén siempre conectados con diferentes labores que se vienen desempeñando. El tema que me toca desarrollar el día de hoy es justamente sobre el tema de las drogas, ¿no? Y el alcohol, y cuál es su efecto sociológico, ¿no? La sociología tal vez tenga una perspectiva un tanto distante y distinta de la que se ha hablado hasta el momento, que es sumamente importante, en la medida de que debemos entender hay una especie en la medida pues que hay una especie de explicación sobre lo que representa y lo que significa pues en efecto la visión de un determinado fenómeno, ¿no? La sociología trata de profundizar en cuáles son las causas que conllevan a determinados comportamientos, pero más que a través de una supuesta elección de cosas, a través de ciertas estructuras y obviamente a través de ciertas estrategias de las personas para poder ir en contra de estas estructuras o en todo caso tratar de facilitar en sus vidas una mejor posibilidad o perspectiva de futuro, ¿no? Cuando hablamos de estructuras nos referimos pues a los aspectos que nos anteceden, nos referimos a cuestiones históricas, nos referimos a cuestiones institucionales, nos referimos a costumbres, ¿no? Y cuando nos referimos a la agencia o libertad, nos referimos a la capacidad del individuo, o en todo caso el esfuerzo del individuo por tratar de cambiar ese tipo de situaciones. En la exposición que voy a dar, quiero abordar 4 puntos. El primero de ellos es drogas, alcohol y su significado sociohistórico, tratar de entender dónde radica la historia o dónde radica socialmente el entendimiento de lo que es la droga o lo que es el alcohol, que son cosas distintas. Voy a detenerme en cada una de ellas. El segundo es el rol de las drogas, ¿no? Y del alcohol en la sociedad de acuerdo a sus estratos, porque en realidad el rol que cumplen es estratificado, es decir, depende bastante de los grupos sociales en cuanto a los basamentos económicos, culturales que poseen, ¿no? Y un tercer punto es biopolítica, el mecanismo de la microfísica. Son terminologías un poco extrañas, pero parte también de la sociología para entender cómo es que funciona esta adicción en todo caso. Y finalmente, estigma y dificultades en un enfoque integral, tratar de desarrollar una suerte de recomendación desde el amparo sociológico sobre lo que podemos hacer. Todo lo que les voy a comentar y decir a continuación, repito, es una visión, una perspectiva sociológica que trata de entender antes que únicamente juzgar. Por eso es que de repente algunas de las cosas que diga pueden terminar siendo un poco extrañas, en la medida de que uno siempre espera que se hable siempre en contra de lo que históricamente tenemos como malo, pero hay que entender que sociológicamente antes de determinar o de etiquetar como algo negativo, tenemos que profundizar qué cosa es, en todo caso, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con las personas que están en ese contexto, ¿no? El primer punto, las drogas, el alcohol y su significación sociohistórica. Con este punto quiero referirme a lo que implica y representa las drogas y el alcohol. En primer lugar, las drogas. Entender la droga implica entender un poco de historia a nivel no solamente peruano, sino a nivel mundial. El ejemplo del café, que estaba no solo prohibido, sino penado hasta con la muerte de su venta o de su consumo en países como Rusia, por ejemplo, en donde a inicios del siglo XX pues, se veía como algo sumamente negativo, ¿no? El poder consumir ese tipo
¿no? de drogas, por ejemplo. Y así sucesivamente, el término droga ha ido cambiando constantemente sobre lo que se supone es negativo o lo que se supone es trágicamente negativo, en todo caso para las personas que lo consumen. La idea de que la droga es mala no determina saber qué es droga en primer lugar. Los niveles adictivos, por ejemplo, del cigarro, son enormes, son extraordinarios. Sin embargo, no está prohibido, ¿no? A pesar que se sabe de la gran cantidad de enfermedades que propician. Podríamos decir incluso que hasta el azúcar en exceso ha propiciado y propicia también una serie de enfermedades según investigaciones más recientes. Y la lista en realidad podría alargarse más en el tiempo. Lo que hoy consideramos como algo normal podría convertirse, en la medida que las investigaciones así lo desarrollen, en una droga, y aquello que nosotros consideramos hoy una droga podría convertirse en algo distinto, diferente. Entonces, yo no quiero aquí relativizar lo bueno de lo malo. En realidad, dentro de la historia no hay algo bueno ni malo, sino van dándose una serie de transformaciones en el tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que entender sociológicamente es que las drogas han pasado por una serie de momentos históricos que ha permitido entender que la terminología droga o las drogas como tal tienen una doble dimensión, una primera dimensión legal y otra dimensión social. La dimensión legal comporta, y esto lo voy a tocar en el punto 3 de biopolítica, una serie de instrumentos o herramientas que permite su consumo, a veces exacerbado. Y obviamente aquí el tema médico es sumamente importante. O sea, no voy a decir que no hay un impacto en cuanto a lo que esto se refiere, a través de la adicción, por supuesto que lo hay, pero las formas de la adicción evidentemente son sociales o están socialmente determinadas. Y eso es lo que quiero conversar. Por su parte, en el caso del alcohol, cuando hablamos nosotros de alcohol nos referimos a algo que también implica obviamente una droga, pero que a través de su permisividad ha encontrado cierto equilibrio entre la idea de no tomar en exceso, ¿no? O tomar en exceso alcohol puede ser dañino. Entonces, la idea de que tú puedes probar un poco, pero no demasiado, porque si tomas demasiado, no solamente vas a terminar siendo una persona con problemas de consumo excesivo, ¿no? De alcohol, sino que además puedes terminar haciendo cosas terribles. Evidentemente, si nosotros vemos las estadísticas o conocemos un poco del tema de las violaciones, de los robos, de la violencia doméstica, muchas de estas se hace en el contexto de un consumo excesivo de alcohol. Evidentemente no le echamos la culpa al alcohol necesariamente, pero el alcohol exacerba ciertos comportamientos y nos lleva a pensar cuán positivo es en efecto que un anuncio nos diga únicamente que puede ser excesivo en grandes proporciones, puede ser dañino en grandes proporciones. El cigarro, otra droga pues permitida, en todo caso, se sabe que contrae muchas, que te lleva a la posibilidad de contraer una serie de enfermedades, cancerígenas inclusive, entre otras. El fuerte marketing que se ha hecho para tratar de prohibirlo por todos los medios también es parte de eso que venimos diciendo, ¿no? Y estamos en un proceso de transformación histórica, ¿no? Asimismo, no sé, la marihuana, por ejemplo, es una droga considerada como tal que en otros países ya empieza a consumirse de manera libre, en otros no, pero el tiempo va a ir transformando un poco estas nociones. Si bien es cierto, esto es un tanto relativo, no lo es así la adicción, no lo es así el daño que estas propician, y eso es que quiero apuntar también, debido a que ese es el tema que estamos desarrollando y que usted está trabajando directamente, ¿no? La significación sociohistórica entonces aquí es importante. La historia no es solamente un curso, la historia no solamente es un conocimiento de lo que pasó, en realidad la historia es fundamental en la medida que nos ayuda a entender cuál ha sido el proceso de lo que nosotros consideramos como bueno o malo, cuál ha sido el proceso económico de las cosas, político, cultural, etc. Muchos de nuestros comportamientos son entendidos únicamente con matices históricos. Si no tenemos un conocimiento básico de historia, al menos en los últimos 50 años, entonces no podemos tener una noción de lo que estamos haciendo. Entonces es importante por eso el enfoque sociohistórico. Un segundo punto, el rol de las drogas y alcohol en la sociedad de acuerdo a los estratos. Hay que entender que desde la sociología, de las ciencias sociales, en realidad, cuando hablamos de drogas nos referimos a dos aspectos. Las drogas que sirven para interactuar socialmente y las drogas que en realidad tienen un rol adictivo, ¿no? Sin que necesariamente esto se pueda separar de una manera sumamente violenta, porque en realidad pueden estar mezcladas. Hace años hice una investigación, por ejemplo, sobre el tema del uso de las drogas, uso del alcohol,
En realidad he hecho he hecho varias investigaciones en lo que va de mi vida, y en estas investigaciones puedo encontrar que en efecto las drogas servían como una especie de vínculo, un vínculo social, una especie de aceite, ¿no? Un tema que le gustó mucho, por ejemplo, conversamos Marco Aurelio de Negri y yo, es cómo es que el alcohol, y en términos generales la droga, puede terminar aceitando las relaciones entre las personas. O sea, hay ciertas, cuando me refiero a aceitar, me refiero a que facilita el vínculo, el contacto. El alcohol es fundamental en espacios de diversión, en espacios nocturnos de diversión, es fundamental en todos estos lugares, ¿no? Porque aceita, facilita el conocimiento, la cercanía entre personas de un mismo grupo o incluso entre personas anónimas. Lo mismo pasa con las drogas. Entonces, según las investigaciones que se ha hecho desde la sociología, que en realidad son mucho más críticas de lo que yo puedo serlo, ¿no? Porque entiendo el espacio que estamos hablando y trato de ser lo más, explicar y pedagógico, lo más pedagógico posible y explicar lo mejor posible. Cuando se hacen las investigaciones uno da cuenta de que en realidad el consumo de drogas es un consumo principalmente para poder crear lazos sociales y para poder aceitar estas relaciones, como les digo, ¿no? El consumo no implica necesariamente una adicción, es lo que se descubre. Sin embargo, todos ustedes, mucho mejor que yo, saben que hay en efecto adicción y hay una serie de dificultades, pero que no solamente conllevan una adicción como tal, sino a los elementos que envuelven la adicción. Cuando uno hace comparación entre lo que es la adicción, por ejemplo, de determinadas drogas, no voy a entrar en detalle acá a qué drogas nos referimos, pero a determinadas drogas veremos dos cosas. Una primera, que hay calidades de drogas, ¿no? Y estas calidades obviamente echan a perder el organismo, la adicción de por sí lo provoca, por supuesto, pero hay calidades. De los estratos más bajos a los estratos más altos hay calidades de drogas. En los estratos más altos, una determinada droga con la misma denominación puede utilizarse para cosas muy distintas que para un estrato mucho más bajo. ¿Por qué ocurre esto? Ahí no solamente es la calidad de la droga, lo cual también es un elemento importante de considerar porque no tiene el mismo impacto orgánico, sino también tiene que ver con la razón por la cual se desarrolla. Cuando yo entrevistaba, por ejemplo, a varios chicos pandilleros, ¿no? Delincuentes juveniles, ellos me comentaban pues que esto les daba bastante fuerza, energía para poder hacer lo que ellos querían hacer, es decir, me refiero para poder finalmente terminar robando, terminar cogoteando, terminar guerreando, etcétera, etcétera. Conversaba con muchos de ellos y ellos me establecían esto. Años después hice la misma investigación sobre el tema de drogas, pero en estratos más altos, y me llamaba la atención cómo estos muchachos decían que ellos lo usaban para otros motivos, en una fiesta, para relajarse, y no había una concatenación entre drogas y delincuencia necesariamente, ¿no? Seguramente sí una adicción, dependiendo del contexto del que hablemos, pero no había esa concatenación. Entonces, buscando un tanto más de bibliografía, lo que dicen fuera del país, me sorprendió bastante la visión antropológicamente hablando tan crítica que se tiene sobre las drogas y su determinismo nocivo sobre la sociedad, sin dar cuenta de que no se trata de únicamente que la droga es esto, sino lo que lo hace es el contexto sociocultural que envuelve el consumo de las drogas y por ende lo convierte en una fuente de, mejor dicho, una manera en la que se aceitan, para volver a utilizar la palabra, relaciones sociales que no necesariamente son relaciones que buscan mayor solidaridad con el mundo entero, ¿no? Refuerzan los lazos, evidentemente, y en muchos casos también genera una adicción que es producto justamente del envolvimiento de ese sujeto en un entorno que lo vuelve mucho más poderoso, ¿no? En donde los lazos, la personalidad, la individuación, se pierde una serie de lazos tanto más colectivos. Por eso es que yo comento esto cuando hablo de acuerdo a los estratos, me estoy refiriendo a que las drogas tienen un rol muy distinto. Ahora, cuando hablamos del alcohol, también. Entonces, el alcohol también cumple con determinados aspectos en cuanto a estratos se refiere. Alcohol adulterado, que hace mucho daño al cuerpo, es muy barato, pero hace mucho daño. Eh, es sumamente dañino. Alguna vez probé estos alcoholes, son sumamente dañinos. A diferencia de otros tipos de alcoholes, nuevamente estratificamos los consumos, pero más allá del tema estratificador en cuanto a cuánto cuesta y qué calidad tiene, nuevamente encontramos roles que juegan tanto drogas como alcohol. Eh, la sociología del actor Red, una sociología muy discutida en los últimos 15 años, es una sociología que habla de que las cosas objetos nos permiten a todos nosotros interactuar mejor. Las cosas objetos son, por ejemplo, la pantalla, la cámara, mis audífonos, el teclado,
El celular, esto es un objeto que nos permite interactuar mejor. Pero no solo eso, sino los libros que me acompañan acá atrás, la plantita que está acá atrás, de repente, entonces se me ocurre, incluso hasta el perrito que tengo acá abajo, todos son intermediarios. Nosotros, los seres humanos, también somos intermediarios. Intermediarios porque permitimos que se conecten más seres humanos, se conecten más personas en determinados entornos. Y las drogas tienen, y el alcohol tiene un poder enorme de intermediario, que evidentemente facilita aspectos sumamente negativos y también aspectos no necesariamente positivos, sino con negativos me refiero a cómo va generando una serie de crímenes, generando una serie de adicciones, generando una destrucción familiar, orgánica, personal, psicológica, etcétera. Pero en el otro entorno, más que positivos, se desarrolla en espacios de poder, en espacios políticos, en espacios de reuniones sociales donde se terminan decidiendo una serie de estrategias que pueden tener inclusive que ver con el destino de un país. Y eso es algo que también sucede, ¿no? Que si se estudia un poco el tema en cuanto a una sociología más amplia relacionada a aspectos políticos y los intermediarios, y el rol de los intermediarios. Es un tema que no lo he puesto en mi lista, iba a tocar 4 puntos, de repente la noción de intermediarios hubiera sido importante, pero ya lo estoy comentando. El tercer punto, biopolítica y mecanismos de la microfísica. Esto es una terminología un poco más complicada. La biopolítica es, a decir de un pensador muy importante llamado Michel Foucault. Michel Foucault decía que la biopolítica es una especie de ejercicio de la política, ¿no? Que facilita sus dictámenes a través de las sensaciones o el cuerpo, las emociones o la sexualidad. El ejemplo que él daba es la prohibición del sexo, la prohibición de las relaciones sexuales. Cuando se empezó a prohibir las relaciones sexuales, empezó a haber una mayor dinámica en favor de las relaciones sexuales. Pero no porque las personas, una vez que te prohíban, quieras hacer lo que te prohíben, no. Sino que al momento de prohibirlo, lo puso en bandeja, es decir, lo expuso como una posibilidad, no a la sexualidad. Lo cual llevó a la población a entender la sexualidad como algo que se puede pensar, como algo que existe. Si bien es cierto, todos tenían relaciones sexuales, la sexualidad no estaba expuesta de una manera tan exagerada como lo estuvo después del siglo XVII. A partir del siglo XVII, el derecho, a través de las normas, la medicina, a través de las denominaciones médicas y la religión también, empezaron a construir una serie de denominaciones negativas en torno a la sexualidad que no existían antes. Esto es biopolítica. He tratado de decirlo de manera sencilla, en realidad es una cosa mucho más compleja. Si nosotros lo aplicamos al tema de la drogadicción, al tema del alcohol, nos daremos cuenta que la biopolítica juega un rol fundamental dentro de la identidad de los adolescentes, dentro de la identidad de la juventud, que ve en las drogas, que ve en el alcohol, y personas en general, un ejercicio supuestamente libertario o emancipatorio de su propia ciudadanía, cuando en realidad lo único que esto representa es un espacio de control dentro de lo que tanto drogas como alcohol genera y ofrece. Libertad, o todo lo contrario, ofrece pobredumbre, ¿no? Clandestinidad, cosas muy negativas. Pero siempre en esa dicotomía entre una cosa u otra, ¿no? Entre que me hace muy libre o entre que me vuelve una persona nefasta. Biopolíticamente, eso se le llama categoría binaria, es decir, que ante su aparición te permite entender la realidad de 2 perspectivas, pero nunca sin drogas. O con drogas, siendo libre, o sin drogas, siendo un buen ciudadano, una buena persona, pero nunca sin drogas. Esa es la biopolítica. La biopolítica pone ante tus ojos una serie de elementos, como las drogas y el alcohol, haciéndote pensar que la vida gira en torno a las drogas y el alcohol. Esa es la razón, una de las razones biopolíticas, por eso el término biopolítico funciona mucho. Yo he estudiado muchas cuestiones con esto, vinculadas al tema de las relaciones sexuales a través del el pandillaje también, la delincuencia, y me ha servido mucho ese término porque relativiza bastante algunas cosas que creemos que es negro, gris, blanco, no sé, frío, caliente, arriba, abajo, etc. Y mecanismo de la microfísica, con eso quiero decir que la microfísica, que equivale a el control desde las bases, ¿no? Foucault decía que el poder era como un cabello. El poder va desde la raíz hasta la punta, ¿cierto? Las puntas ya en realidad ya están muertas, ¿no? Ya no son tejidos muertos estos. Pero la punta está viva, es el folículo.
Entonces él decía que el poder va desde el folículo, de la raíz del cabello, haciendo la metáfora de un cabello, hasta la punta. O sea, el poder surge entre nosotros mismos. La denominación o el rol o el ejercicio o el poder que puede tener drogas y alcohol en nuestras vidas se genera entre nosotros, entre esta microfísica. Se dice micro porque se desarrolla en relaciones muy, muy elementales, muy cotidianas. Desde aquí entre nosotros va desarrollándose, disparándose hacia arriba, es decir, hacia arriba, hacia un control mucho, mucho más grande, más amplio. Pero está en nosotros esa decisión. Está este juego de estructuras sociohistóricas y entre individuos y colectividades. Entender de qué se trata cuando hablamos de drogas y alcohol. Finalmente, estigma y dificultades para un enfoque integral. La estigmatización equivale a degenerar en una denominación negativa a determinado grupo de personas que por su sola existencia, por vivir en tal lugar, por tener poca educación, por tener tal género, por tener tales comportamientos culturales, yo planteo que de por sí ellos son personas drogadictas o son personas alcohólicas. El alcohol y la droga no solamente no es una decisión de uno, depende bastante de los entornos en los cuales uno se desarrolla, que a veces uno no puede elegir. Vivir en un determinado barrio, tener determinados familiares, no puede ser, pero tú decides en última instancia. Eso es relativo, porque hay quienes tienen mayor margen de decisión y quienes tienen menor margen de decisión, ¿no? Va a depender bastante de los márgenes que nosotros tengamos a nuestra disposición, por un lado. En relación a esto, a el tema de los márgenes, también puedo yo hablar de otro aspecto, del estigma, cuando hablamos de poblaciones que son consideradas como poblaciones supuestamente, para decirlo así, poblaciones supuestamente negativas por su sola existencia, por determinada característica que nosotros vinculamos automáticamente como características negativas, sin que ni siquiera hayan probado de repente un poco de drogas o de repente no sea el alcohol algo necesariamente importante para ellos. Un ejemplo de esto es comunidades enteras que han sido estigmatizadas durante mucho tiempo como alcohólicas. Sin embargo, esto es, como repito, relativo. Nosotros estigmatizamos y el estigma trae consigo un peso que, aunque ustedes no lo crean, los márgenes de libertad del individuo para decidir se acortan, porque el resto de la sociedad señala que esta es mi realidad, mi existencia, que yo soy drogadicto o que yo puedo llegar a ser alcohólico o que el alcohol forma parte de mi vida. Y esto va interiorizándose poco a poco. El estigma es complicado porque a veces queremos ayudar y en lugar de ayudar terminamos estigmatizando aún más. Y esto no implica, evidentemente, un enfoque integral. Esto es lo último que apunta la ponencia, que he tratado de hacer un resumen muy sencillo de esto, ¿no? El enfoque integral implica elementos como no solamente psicológicos, clínicos, orgánicos, sino sociológicos. Lo sociológico siempre e históricos también, ¿no? Tanto lo histórico como lo sociológico siempre es la última rueda, pues, del interés, de lo que se plantea. Sabemos muy bien por lo que estamos viviendo actualmente en plena pandemia, que lo sociológico en realidad no tiene poca importancia, sino tiene una importancia enorme, gigantesca. El no considerársele genera al final más víctimas, genera al final más desorden, más tristeza, más desgracia. Creo que todos estos puntos, obviamente multiplicados, con mayores estudios, deben ser considerados para luchar contra todo este tipo de males que evidentemente nos afectan tanto, no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos y a nuestra sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerjes. Le doy pase en este momento antes de la ronda de preguntas, le doy pase a Carlos y a Ronald. Mientras tanto, podemos ir escribiendo nuestras preguntas, por favor, en el chat, para que vayamos teniéndolas. Creo que ya aparece una. Le damos pase a Carlos y a Ronald, por favor, adelante. Gracias, Toño. Jerjes, muy agradecidos por tu aporte, por ilustrarnos un tema tan delicado desde un enfoque sociológico que nos da respuestas a muchas interrogantes. Obviamente es un tema tan complejo, tan difícil a veces de entender, pero si no estudiamos el comportamiento solo de las personas, no podemos entender a la sociedad en general. Tu exposición, te voy a decir, brillante, muy fácil de poder entender, asimilar,
sí nos hace entender además que hay un camino grande, largo, por hacer en nuestro país y en nuestra institución, sobre todo, donde nos hemos trazado muchos planes para lo que se viene. Muchas gracias una vez más, Jerjes. Esperamos tenerte en esta casa nuevamente, porque realmente nos quedamos con las ganas de poder hacer muchas preguntas. Por ahí de repente se me escapó una, ojalá que haya el tiempo. Muy generoso de tu parte, Jerjes. Muchas Bienvenido gracias. a Yo Soy Perú. Muchas gracias. Cuando gusten, cuando quieran, es para mí un gusto, un placer y felicito bastante la acción tan desprendida que se desarrolla. Muchas gracias. Sergio, reiterote el agradecimiento profundo de parte mía y obviamente de toda nuestra organización. La verdad es que muchísimas gracias por estos minutos valiosos que nos das. Como tú bien sabes, este es un tema muy delicado, ¿no? Y nosotros trabajamos pues, con población vulnerable que lamentablemente muchas veces afecta a esta presión social y que por esa presión social pues terminan tomando a veces malas decisiones. Así que te agradecemos obviamente todo tu aporte, todas las enseñanzas que nos has dejado el día de hoy y profundamente agradecido por todo tu apoyo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el espacio. De verdad es para mí muy importante. Muy bien, Jerjes. Tenemos unas preguntas y te agradecemos de antemano por tu tiempo. Carlos pregunta si las secuelas del consumo de drogas son terribles en la salud. ¿Cómo explicas que los países ricos y desarrollados hayan legalizado la comercialización de las drogas? ¿Cómo influyen esas acciones en países como el nuestro? ¿Respondo pregunta por pregunta o todas? Yo creo que pregunta por pregunta puede ser Ok, para que... por supuesto. Bueno, ¿cómo explico que los países ricos y desarrollados han legalizado? Obviamente la han legalizado a través de ese tipo de reflexiones. O sea, la esencia, o en todo caso la idea de las drogas, tiene un doble valor, repito, un valor social y un valor sustancial. Entonces, el valor sustancial pierde bastante fuerza, bastante rigor en la medida que su valor social también se aminore. Con valor social me refiero a el poder que pueda tener esto dentro de una dentro de un supuesto alcance de lo que implica, pues, la utilización de lo que conocemos o denominamos como drogas, ¿no? Estos países, perdón, los perritos están por aquí y por allá, estos países vienen generando y generan una serie de estrategias, conociendo y reconociendo, por supuesto, también de qué población estamos hablando. Cuando hablamos de población, no nos referimos a cualquier tipo de población. Nos estamos refiriendo a una población no mayor o menor educada, sino una población cuyo bagaje histórico les permite a ellos discutir determinados temas. Y con esto cierro, esto es un poco más complicado ya. En el Perú se nos está prohibido conversar de determinados temas en casa. No podemos hablar de sexo, no podemos hablar de drogas, no podemos hablar de alcohol. En el Perú se hacen cosas que uno aprende, por desgracia, sin saber lo que hace. Uno aprende a la mala, uno aprende a través del ensayo y error. No se discuten cosas, ni en la familia, ni en el Estado a través de la educación. Se nos prohíbe. Se nos dice que si se nos habla de determinadas cosas, se nos está incitando a hacer cosas. En otros países no existen ese tipo de limitaciones. Entonces, hay posibilidades. Nosotros no podemos tampoco aplicar las mismas estrategias que otros países en la medida que no tenemos las mismas posibilidades sociohistóricas. Algunos han querido hacer eso con el tema de la pandemia, obviamente no se puede, no se debe tampoco, es peligroso. Lo que Willy Nugent habló de que se trata de un Estado, un orden tutelar. Y es un orden tutelar porque a la población no se le ha dejado, se le ha permitido opinar sobre su vida, sobre la vida de su sociedad. Se les ha prohibido esto, históricamente, a 200 años de cumplir, a poco tiempo de cumplir los 200 años de vida independiente, nos damos cuenta que en efecto hay un tutelaje tremendo sobre la población que no permite generar un debate sobre esos temas tan terribles, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta de Adolfo es, ¿cuál sería la respuesta o respuestas más puntuales y asertivas cuando un niño o adolescente, que son las poblaciones con las cuales trabajamos en Yo Soy Perú, se le tendrían que dar cuando mencionan que todo el mundo toma alcohol o mucha gente se droga? Es decir, que lo pueden ver como algo normal. ¿Cuál sería el enfoque que nos propondrías, digamos, que nos sugerirías para abordar estas preguntas? Bueno, si yo vivo en un barrio en donde todos los días celebran, toman, donde hay gente tomando en las puertas de su casa,
donde el alcohol es parte del paisaje urbano, obviamente que es normal en ese espacio, ¿no? Si alguien de afuera viene y me dice, no lo haga, no es normal, obviamente la normal es la persona que me dice que no lo haga, porque no conoce dónde vivo, no sabe mi contexto y no sabe que mi familia constantemente está en ese entorno. Me está desnaturalizando, me está enajenando, porque él no conoce lo que estoy viviendo. En ese contexto es normal. Entonces, tratemos de quitar los términos de normal y anormal. No se trata de que sea algo normal o anormal, o sea bueno o sea malo, porque estaríamos estigmatizando. Y eso es lo que no tenemos que hacer, dentro de mi punto de vista, como último punto que desarrollé en la ponencia. Creo que tendríamos que, de la manera más sencilla posible, tratar de trabajar, ustedes seguramente lo conocen mejor que yo, trabajar con una serie de herramientas audiovisuales, trabajar con una serie de herramientas literarias inclusive, trabajar como se hizo incluso en otro contexto sociológico, con herramientas psicopedagógicas, me refiero a teatro, por ejemplo, espacios de diálogo, o sea, todos estos nos ayuda a algo. Y es lo más importante, desestructurar. Como se dijo hace un momento en la ponencia anterior, tratar ¿no? de olvidar determinados valores y aprender otros valores. En este caso yo hablaría de desestructurar lo que entendemos nosotros por normal, o en todo caso desestructurar lo que nosotros entendemos como biopolítica. O sea, esta generación de dicotomías, en donde nos ponen en la cara el alcohol y nos dicen o tomas alcohol o no tomas alcohol. Pero si tú agarras el alcohol y lo sacas de tu imaginario, que es muy difícil, terminas teniendo la posibilidad de vivir una vida sin estar pensando si debes o no debes tomar, sino vivir tu vida pensando en otras cosas que no necesariamente tengan que ver con el alcohol o las drogas. Entonces, en la medida que yo pueda tener la capacidad de sacar de mi cabeza, de mi imagen, de mi paisaje, bueno, de mi mapa mental, una serie de elementos que por desgracia en la sociedad existen, voy a tener mayor capacidad. Para esto hay que tener bastante valor crítico y hay que aprender, hay que enseñar a criticar, enseñar a reflexionar. No enseñar a decir no, no enseñar a decir que está mal, sino enseñar a que reflexionen y a que critiquen. De manera que por su propia cuenta se den cuenta en efecto que esto forma parte de una herencia sociohistórica y que más allá de lo sustancial hay elementos sociales que pueden generar en efecto no solo adicción, sino una serie de situaciones negativas que seguramente dependiendo del entorno en el que viven van a terminar acechándolos en problemas con la ley seguramente, con sus propias familias, ¿no? Exactamente, gracias. Lo que tú te referías a la concepción binaria que polariza de alguna manera las acciones. Y en esto sí, definitivamente la sociología nos muestra no solamente se muestra como un instrumento esencial para el diagnóstico de los problemas sociales, sino también para la definición de marcos para la intervención social, y ahí es cuando nosotros pues echamos mano de estos aportes que nos estás dando. Muchas gracias. Yanina ofrece una pregunta que es: ¿el ser estigmatizado por el entorno en el que vive puede llegar a influir en una persona de tal manera que conduzca a la drogadicción o al alcoholismo? Sí, por supuesto, el estigma lo es todo, bastante, mucho. Tenemos la falsa idea de creer que las personas deciden por propia voluntad, y no es así. No decimos por propia voluntad. Si fuera así, seríamos personas mecanizadas, robotizadas, que funcionan con determinado programa, ¿no? Que nosotros mismos creamos. El lenguaje es social, el dinero es social, nuestras creencias religiosas son también sociales, nuestra manera de vestir, de comportarnos, de hablar, las normas, la interiorización de las normas, los hábitos higiénicos, los hábitos familiares, todos son sociales. Ninguno de nosotros creó eso. O sea, son cosas que nosotros hemos aprendido. El estigma también se aprende. El estigma aparece inadvertido en nuestro círculo, en nuestro contexto, en la medida que pertenecemos a espacios más vulnerables. Gregor Díaz, importante dramaturgo peruano, escribió alguna vez hace ya varios años, más de 30 años, Requiem para 7 plagas. Es una obra teatral importante de ser leída, donde entendemos que es el estigma. Una gran cantidad de personas que están velando a uno de sus muertos, 7 plagas. Se trata de un grupo de personas totalmente rechazado por la sociedad, que lo único que les queda es sobrevivir robando, prostituyéndose o consumiendo una serie de drogas, porque son los estigmatizados de la sociedad. Otra obra importante que podríamos leer, también antigua, Yo fui mendigo, de Isaac Felipe Montoro. Este periodista famoso, por 5 o 6 días, se hace pasar por mendigo y descubre no solo mendicidad, sino todo el entorno estigmatizante que hay en este contexto. Son 2 obras obligatorias que yo dejo en los cursos de realidad social peruana que dicto en algunas universidades y que me parecen son importantes para entender que es vital comprender el entorno antes que únicamente criticar sin tener idea de lo que es normal o lo que es normal, o sin tener idea
de las lógicas que allí se desarrollan. El estigma tiene un valor sumamente fundamental en la vida de las personas, negativo, porque el estigma siempre es negativo, lo contrario serían los privilegios, que también hay personas que tienen privilegios gracias a sus estudios, gracias a que viven en buenos lugares, gracias a que tienen una zona de confort fenomenal, pero hay personas que no. Entonces no podemos nosotros tratar de que los otros piensen como nosotros cuando nosotros no pasamos por una serie de estigmas que por desgracia los otros sí pasan. Y eso creo que hay que analizarlo con bastante cuidado. Y una última pregunta, si fueras tan amable. Ronald nos dice, de alguna manera ya has comentado esta idea, pero nos gustaría igual lanzar la pregunta. Desde el punto de vista de tu experiencia y profesión, ¿cuál podría ser las estrategias más recomendables para trabajar estos temas en un albergue donde los adolescentes viven ahí los 7 días de la semana y están lejos de sus familias? Sus compañeras que tienen problemas muy similares a ellas terminan siendo sus hermanas y las auxiliares de sus mamás, ¿Qué estrategias podrían ser útiles en un contexto como este? Es complicado, muy difícil. No hay, creo que, estrategia general. Las estrategias tienen que ver mucho con aspectos estratificados. A qué entorno, clase social corresponden, a qué estrato social corresponden, qué nivel educativo tienen, o sea, hasta qué aspecto, qué cosas han podido aprender, entender, cuáles son los cursos que más les gustan un curso, otro curso. Yo creo que en ese contexto las humanidades son fundamentales. Hay quienes dicen, yo me gustan más los números, a mí me gustan más las letras. No se trata de que te gusten números o letras, ¿no? Las humanidades y la construcción de ciudadanía es algo fundamental que todos debemos tener. Durante muchos años hemos creído que la educación se debe centrar en eso, en razonamiento verbal y en aprendizaje matemático, y eso es falso, ni uno ni lo otro, en entender la importancia del rol ciudadano, el rol participativo, reflexivo y crítico que tenemos todos que tener. Yo creo que eso es fundamental. O sea, no se trata de lavarle el cerebro a las personas, no se trata de decirle que todo lo que ha hecho está mal, sino se trata de tomar toda la experiencia del individuo para poder generar algo nuevo, algo mejor, algo que evidentemente no solo sea mejor para él, sino mejor para todos. Creo que hay que intercambiar una serie de discursos, hay que mejorar y profundizar en una serie de estrategias, como dije yo, teatro, conversaciones, diálogos, experiencias, empoderar bastante al estigmatizado. Un libro famoso de esto es el de Goffman, Internados, donde él hace una investigación en un centro psiquiátrico y se va dando cuenta cómo las personas que están allí, que se supone hay control absoluto sobre sus vidas, tienen capacidad para negociar, para hablar con los demás, para intercambiar cigarros por espacios de libertad con los que cuidan. O sea, son individuos que tienen capacidad para actuar, agencia sobre sus vidas. No dudemos que todas las personas, y aún así estén en un albergue, tienen en efecto capacidad para reflexionar, criticar y para actuar sobre sus propias vidas. Es doloroso, difícil, él está separado de las familias, evidentemente. Habría que entender cuál es el contexto familiar o el contexto seguramente dinamitado por una serie de ausencias, carencias o incluso violencia en el que se encontraba, pero creo yo que es fundamental poder construir nuevos lazos. Nadie puede salir de un problema o entrar a otro problema si no es a través de lazos sociales. Y son los lazos, los vínculos, el amor, el cariño, los abrazos, las miradas, ¿no? Entre otras cosas, la confianza que desarrollamos que generan esos lazos. Para esto es bueno aceitar los vínculos. No lo vamos a aceitar con alcohol y drogas, evidentemente. Hay que buscar otras fórmulas para aceitar esos vínculos. ¿Qué nuevas fórmulas son? Podemos encontrar otros intermediarios, como diría la teoría del actor red. Tratar de reforzar esos vínculos para que podamos sentirnos más seguros de lo que hacemos y seguros de lo que dejamos de hacer. Creo que es fundamental eso. Estoy siendo un tanto abstracto, no entiendo mejor dicho, no conozco la particularidad de cada caso, o la particularidad de lo que se viene haciendo de manera exacta, como lo dije hace un momento, pero creo que de manera general podría dar aquellas reflexiones. Te agradecemos mucho, Jerjes, por todos tus aportes, que la verdad es que nosotros tratamos que sea de una manera, esta formación que sea interdisciplinar, y nos parece que es fundamental también el aporte de la sociología, tal como tú nos lo has ofrecido, y de verdad que estamos muy agradecidos, sobre todo por el esfuerzo que estás haciendo el día domingo, que es tu día de descanso también. Me imagino que en esta virtualidad tendrás mucho trabajo, así que te agradecemos doblemente o triplemente por todos los aportes. Muchísimas gracias. No sé si alguno quiere comentar algo, Ronald, Carlos, quizás. Por mi parte, sí, más que agradecido, ¿no es cierto? Con el compromiso de leer esas obras que nos ha recomendado o releerlas, que en algún momento
pasaron por nuestras vidas, ¿no? Esa labor de Ronald seguramente también tendrá una experiencia de cómo vive un mendigo, ¿no? Toda esa situación extrema que viven muchos seres humanos y sobre todo en nuestro país, donde la pobreza en los últimos tiempos ha crecido, ¿no? O ha retrocedido 10 años, como si realmente hubiera sido, o más atrás, una guerra, la que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero no nos vamos a poner reflexivos de las cosas terribles que pasan en nuestro país. Gracias realmente, Jerjes, por toda tu orientación. Nos hace ver finalmente que nosotros realmente somos artífices de nuestras propias vidas, y si queremos ver cosas terribles las vamos a ver, pero también hay cosas muy importantes como la luz detrás de ese túnel tenebroso y oscuro. Hay oportunidades y eso requieren aprendizajes como el que tú nos has dado. Muchas gracias, muy generoso. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias por el espacio nuevamente. Para mí una alegría poder hablar de estas cosas y poder compartir algunas de las cosas que puedo saber y también aprender de muchas otras personas como ustedes. Sí, igualmente reiterar las gracias y nos vamos con un compromiso bien fuerte, ¿no? De varias cosas que tenemos que implementar, ¿no? Varias estrategias, como bien has dicho tú, de cosas que tenemos que empezar a desarrollar y aplicar a cada contexto, ¿no? Entender cada albergue, cada situación, para obviamente poder aplicar las mejores herramientas. Así que reiterarte las gracias, el esfuerzo y la dedicación que has dado a estos minutos. Gracias, nuevamente. Al contrario, cuando quieran, cuando gusten, ahí estaré para poder unirme a este importante trabajo. La verdad que sí, gracias. Gracias, Jerjes, que tengas buen domingo.